Buenos días alumnos y alumnas, en esta ocasión veremos qué es la historieta en su segunda parte. Como estuvimos viendo con la fotografía, hay varios tipos de lenguaje y elementos que comparte la historieta con la fotografía, como por ejemplo los planos. Pero vamos a ahondar un poco en el tema de las viñetas. Lo primero que tenemos que hacer al empezar a dibujar nuestras páginas de cómic es esbozar la composición que van a tener las viñetas. Dicha composición debemos decidirla nosotros según nuestro criterio, pero podemos clasificarlas en dos estilos bien definidos. En el cómic europeo y americano, el orden de la lectura de las viñetas va de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y del mismo modo, los diálogos dentro de una viñeta van en el mismo orden. Se empieza a leer el que está más a la izquierda y arriba. En el manga, el orden de las viñetas va de derecha a izquierda y la posición de los diálogos dentro de estas también. En japonés, los kanjis se leen de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Por eso los bocadillos o globos de diálogo suelen verse más alargados hacia abajo, por lo que los traductores, al adaptarlos a otros idiomas muchas veces, se ven obligados a palabras con guiones, pero siempre manteniendo el orden de lectura de los globos de diálogo. Mientras que a la viñeta se le podría considerar como un instante, a la página se le debería entonces tomar en cuenta como una secuencia de instantes. Al crear una página y hacer que las viñetas vayan acompañadas las unas de las otras, estamos uniendo momentos. En función de los próximos que estén en el tiempo, estos momentos o de la cantidad de momentos que queramos mostrar, la página durará más o menos. El hecho de variar la longitud de lo que estamos contando dependerá de cómo queramos contarlo y del ritmo que queramos imprimirle a la historia. En la mayoría de los casos conviene decidir cuáles serán las acciones de la página, pues al dar a todas las páginas una composición demasiado dinámica puede hacer la lectura demasiado confusa, al igual que hacerlas todas demasiado lineales provocará pesadez en la lectura. La lectura ideal deberá tener escenas más calmadas que se puedan alternar con las más dinámicas, para que no se cree una sensación de desorientación en el lector. Veamos este ejemplo. Voy a leer lo que el personaje está diciendo. Siempre debes intentar que las páginas puedan respirar y hacer que su estructura sea lo más interesante, fluida y comprensible que puedas. De nada sirve poner muchísima información de golpe en una sola viñeta. Es mejor utilizar más y conseguir la forma de exponer esa información, o incluso de secuencia de acción, de una forma coherente y atractiva visualmente. Así se podrá comprender bien lo que estás explicando sin correr el riesgo de que el lector pierda el interés por aburrimiento o por no entender lo que está sucediendo en tu historia. Bueno, ese ejemplo anterior es el ejemplo que está mal. Ahora vamos a leer, en este caso, en esta distribución de viñetas, y vamos a fijarnos que todo lo que acabo de decir anteriormente y leer del texto ahora es mucho más entretenido visualmente y narrativamente. El guión o la idea no es necesario plasmarla por escrito, es lo que nos imaginamos, el germen de la historia que ideamos en nuestra cabeza. Una buena alternativa es hacer la adaptación de un texto o de un pequeño cuento. Además de ser un ejercicio lúdico, nos permite reflexionar sobre un texto narrativo y la manera en que debe modificarse para transformarlo en un texto integrado por un discurso escrito, o sea, por una historieta, y otros signos convencionales propios del lenguaje de la historieta. En el guión propiamente dicho se desarrolla la historia, se construyen los diálogos que van a aparecer en los bocadillos de la historieta. También se dan indicaciones de lo que queremos que expresen los dibujos para ayudar al escritor si es una persona diferente. Sobre todo se darán indicaciones sobre los gestos, si alguno de los personajes realiza alguna acción que no se plasma en palabras. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. El primero es una persona que está caminando y se tropieza en la calle. En este otro ejemplo podemos ver una secuencia de una persona que cae por la escalera.
En ninguno de los ejemplos se escribe o se da la indicación escrita de la acción que está pasando, sino que ésta solamente se refleja mediante el dibujo y la disposición de las viñetas. Los dibujos y la ilustración, una vez que ya sabemos lo que queremos contar, debemos de reflejar en nuestros dibujos e ilustraciones. Para ello debemos crear los personajes, pensar cómo serán físicamente, emocionalmente, sus ropas y sus colores. Decidir las escenas conforme el guión, cómo van a estar situados los personajes, sus expresiones y sus interacciones. Quizás al principio incluyas demasiadas viñetas y poco a poco las tengas que ir seleccionando. Según la estructura que le quieras darle a tu cómic, todas las viñetas pueden tener el mismo tamaño o puedes dar diferentes tamaños a estas para resaltar aquello que quieras que sobresalga, bien por su importancia argumental o bien por su importancia estética. Procura que la obra, que la historieta, que la imagen tenga una estética bien definida. Incluye los diálogos con los globos de texto. Recuerda que los dibujos pueden ser sencillos y fáciles o pueden ser dibujos más complejos y más realistas. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la clase y recuerden que, como les digo siempre, todo lo que estuvimos aprendiendo lo debemos aplicar. En clases anteriores hemos visto perspectiva, hemos visto teoría del color, hemos visto los diferentes tipos de planos que existen en la fotografía. Bueno, ahora es el momento de utilizarlo al realizar nuestra historieta, así que ténganlo en cuenta y a trabajar con muchas ganas